Pues muy buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias por haber venido a esta sesión. Efectivamente, yo soy Ana Freire, soy ingeniera y doctora en informática y ahora mismo trabajo como docente investigadora en la UPF Barcelona School of Management, que es la escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona. Mi trayectoria es esencialmente académica, tanto en centros de investigación como en empresas. También he estado trabajando en Yahoo, aquí en Barcelona, en el Centro de Investigación Nacional de Italia y en la Universidad de Glasgow. Pero desde hace 8 años me asenté aquí en Barcelona, a pesar de ser gallega, que lo notaréis todavía por ese acento que no he perdido a lo largo de los años, y trabajo en temas de inteligencia artificial y doy también docencia en ámbitos de tecnología, ¿no? Pues Big Data, Data Science, analítica de datos, etcétera, ¿no? En diferentes programas. Y hoy venimos a hablar de inteligencia artificial entre bastidores, es decir, ¿qué hay por detrás de la inteligencia artificial? Hoy en día, pues, se ha generalizado mucho el uso y las discusiones de inteligencia artificial, pero yo os voy a explicar un poquito, pues, qué hay por detrás y cómo funcionan estos sistemas, ¿vale? Y vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Cuando yo le pregunto a mis alumnos qué se les viene a la cabeza cuando alguien les habla de inteligencia artificial, hasta noviembre de 2022 me describían algo como esto que veis aquí, ¿no? Un robot humanoide. Este, de hecho, es el robot humanoide más famoso del mundo, que se llama Sofía, seguro que lo conocéis alguno de vosotros, ¿no? Lo creó la empresa Hanson Robotics, es un robot conversacional, y aunque hay muchas discusiones sobre si realmente es un ejemplo bueno de inteligencia artificial, porque parte de su comportamiento está basado en reglas, no tanto en un aprendizaje continuo del propio robot, pues sí sirvió por lo menos para darle, pues, más fama, ¿no?, a todo esto de la robótica conversacional y de poder tener máquinas que interactúen con humanos en circunstancias donde ha sido entrenado, ¿no? Bueno, este robot, como anécdota, que sepáis que es el primer robot que tiene un pasaporte, que tiene nacionalidad en Arabia Saudita, ¿no? Incluso tiene más privilegios que algunas mujeres de allí porque no le hacen llevar velo, por ejemplo, ¿no? Bueno, os decía que hasta noviembre de 2022 mis alumnos tenían casi en la cabeza esto, ¿no?, como inteligencia artificial. Pero desde noviembre de 2022, cuando les pregunto qué se os viene a la cabeza cuando alguien os habla de inteligencia artificial, ¿qué creéis que me responden? ChatGPT, ¿no? ChatGPT realmente ha democratizado el uso proactivo de la inteligencia artificial. Muchas personas hoy en día están utilizándolo porque quieren saber cómo funciona la inteligencia artificial. Y ya no solo los detalles de cómo responde, cómo de bien responde o cómo de mal, ¿no?, que muchas veces jugamos también a ver si hacemos que patine, ¿no?, esta inteligencia artificial, sino que queremos saber también cómo funciona, cómo es posible que un chat sea capaz de hacer todo lo que hace. Bueno, este es un modelo de lenguaje que se basa en probabilidades y realmente cuando sabemos cómo funciona realmente este sistema nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado con él, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que copiar y pegar lo que nos da ChatGPT y utilizarlo, sino que tenemos que ser muy críticos con él, porque se basa en probabilidades y la probabilidad no es certeza. Está entrenado en grandes cantidades de documentos escritos por humanos, entonces ha aprendido cómo nosotros nos comunicamos, cómo es el lenguaje natural, pero se basa en probabilidades y mucho de lo que escribe pues no tiene por qué ser cierto. Por eso es tan importante la educación para enseñar cómo funcionan estos sistemas, para que la gente sea crítica y sepa que somos nosotros los que tenemos que ordenar y utilizar estas máquinas para obtener beneficio y ser críticos con ellas, no simplemente copiar y pegar lo que estas máquinas quieren decirnos a nosotros cada vez que hacemos un prompt, ¿no? Bueno, ha traído muchas cosas buenas. Si lo utilizamos bien es una herramienta que puede favorecer mucho nuestro trabajo diario, pero una de las cosas que más revolución ha causado ha sido el interés general de la población en general por la inteligencia artificial. Fijaos aquí, esta es una representación del interés que los usuarios de Google tienen por la inteligencia artificial o han tenido, y se mide a través de cuántas búsquedas recibe Google a lo largo del tiempo sobre, en este caso, inteligencia artificial. Esto cualquiera lo podéis usar, es una herramienta que se llama Google Trends, es gratuita. Y yo he puesto inteligencia artificial, cuántas búsquedas se han realizado en España desde 2004 2014 hasta la actualidad. 2004 hasta la actualidad. Bueno, pues como veis, este pico que hay aquí al final fue justo después de la salida de ChatGPT. O sea, que imaginaos lo que ChatGPT ha causado
en cuanto al interés de la gente por saber cómo funciona la inteligencia artificial. Además, si os fijáis, gran parte de las consultas relacionadas con inteligencia artificial tienen que ver con ChatGPT también. Entonces, bueno, veamos también más partes buenas que tiene el lanzamiento de sistemas como este, ¿no? En lo que es la alfabetización de la inteligencia artificial. Aquí la línea de tiempo pues, empieza en 2004, acaba en la actualidad. Parece que el pico solo ha pasado estos últimos años, pero realmente la inteligencia artificial no es algo de los últimos años. De hecho, a mediados del siglo pasado ya se hablaba de inteligencia artificial. Levantad la mano, ¿cuántos de vosotros sabéis quién es este señor de aquí? Muy poquitos, ¿eh? ¿Y este señor de aquí? Bastantes más, ¿no? Bueno, sabemos, el cine está sirviendo también para la alfabetización en tecnología en este caso, ¿no? Bueno, pues este es un actor que en la película Descifrando Enigma encarnaba a Alan Turing. Alan Turing es este científico, matemático, ingeniero británico, las tiene todas, que bueno, tuvo un papel fundamental también en el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, él diseñó uno de los primeros test para determinar si una máquina era o no inteligente, que se llamaba el juego de la imitación o el test de Turing. Vale, este test consistía en lo siguiente: poner a un humano, a los informáticos nos encanta llamar a las personas humanos, ¿no? Y a las máquinas máquinas. Entonces, poner a un humano en comunicación no visual, por ejemplo, a través de un chat, con una máquina y otro humano. Si el primer humano no es capaz de diferenciar si está hablando con el humano o con la máquina, entonces la máquina se considera inteligente, ¿no? Porque se supone que es confundible con un ser humano, ¿vale? Bueno, pues todavía hoy hay algunos sistemas que no pasan este test de Turing. La mayor parte de sistemas que tenemos hoy en día no pasan el test de Turing. Sí es cierto que también se está evaluando si realmente es la herramienta más efectiva para medir si una máquina es o no inteligente, ¿no? Pero fijaos, estábamos hablando del 1950. De hecho, la inteligencia artificial se acuñó como inteligencia artificial el término en el 1956. Y todavía hoy estamos viendo cómo la población en general se está interesando por qué es la inteligencia artificial. Entonces, realmente avanza tan rápido como creemos que avanza esta tecnología. Bueno, pues hoy en día, fijaos que lo que tenemos es lo que se llama la inteligencia artificial limitada o ANI, se llama muchas veces. Si lo veis en debates, en redes sociales, sobre todo lo veréis como ANI, de Artificial Narrow Intelligence. Son sistemas que son muy buenos haciendo una cosa, pero solo esa cosa. No hacen muchas cosas en general, ¿no? Pues hay sistemas, por ejemplo, que pueden detectar un cáncer de piel a través de una imagen, de una mancha, o hay sistemas que pueden conducir un coche de manera autónoma, o hay sistemas que pueden predecir las ventas del próximo trimestre de mi empresa con gran precisión. Pero solo saben hacer cada una de estas cosas, por eso se llama limitada. Hay quien dice que próximamente llegará la inteligencia artificial general, que será la que no solamente sabe hacer una cosa, sino muchas cosas a la vez. Y esta sí pasaría el test de Turing porque se confundiría con un humano. Desde la llegada de ChatGPT se dice que cada vez estamos más cerca de esta inteligencia artificial general. Y luego hay quien dice que llegará en algún momento una superinteligencia artificial que en algunos casos se vende como la que creará un futuro apocalíptico que destruirá a los humanos, ¿no? Y se ve pues casi como una imagen de un robot que nos destruirá a nosotros e irá en contra de los humanos, ¿no? Pero realmente todavía no sabemos si va a llegar esto. Es algo, los científicos realmente, o los que trabajamos en estos campos, lo vemos como un futuro realmente improbable, en parte porque estos sistemas se acabarán regulando y realmente quienes creamos estas máquinas, quienes encendemos y apagamos estas máquinas somos humanos, ¿no? Y dependerá de nosotros lo que queramos crear o lo que no queramos crear aquí. Pero realmente un futuro apocalíptico es algo realmente improbable, ¿no? A día de hoy, por lo menos. ¿Qué es la inteligencia artificial en sí? Bueno, pues tal y como se acuñó en el 1956, es la ciencia o la ingeniería de reproducir comportamiento inteligente humano en una máquina, ¿vale? Y tenemos diferentes vertientes de la inteligencia artificial. A ver si me pasa la slide. Aquí está. Una de ellas es la robótica, que como os fijáis es solamente una rama de la inteligencia artificial, que a veces parece que los robots es lo que ocupa nuestra cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, pero es simplemente una rama. Otra rama posible podría ser el reconocimiento de voz, ¿vale? Pues sistemas como Alexa o Siri que reconocen la voz del humano y es capaz de generar voz. Sistemas de procesamiento de lenguaje natural.
es otra rama, aquellos que entienden cómo los humanos hablamos y son capaces también de generar texto. Y hay una rama también, bueno, que seguramente conocéis todos, que es visión artificial o computer vision, que es reconocer objetos en imágenes, ¿no? Muy utilizada pues, también por coches autónomos, diferentes objetos, incluso aplicaciones que usamos en el teléfono. Cada una de ellas son ramas diferentes de la inteligencia artificial. Yo hoy os voy a hablar de cómo funciona una de ellas, que hoy en día está muy en auge, que es el aprendizaje automático o machine learning, ¿vale? ¿Por qué está tan en auge? Bueno, pues porque la característica fundamental de esta rama es que aprende en base a ejemplos, aprende de manera autónoma en base a ejemplos, es capaz de aprender diferentes comportamientos, diferentes clasificaciones de objetos, lo que sea, predicciones, en base a ejemplos. Y se está utilizando mucho pues, en empresas hoy en día pues, para hacer predicciones, para optimizar procesos, proyectos, etcétera, ¿no? Una de las ramas del aprendizaje automático es el supervisado, que aprende en base a ejemplos que nosotros le decimos de qué tipo son, ¿vale? Os explicaré ahora algunos. Otra es el no supervisado, que es nosotros le damos ejemplos y la máquina simplemente extrae patrones comunes entre ellos. Esto sirve, por ejemplo, para hacer clustering, agrupación de clientes para campañas de marketing, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otra rama también del aprendizaje automático, que es el deep learning. Deep learning o aprendizaje profundo son unas técnicas que están basadas en imitar el razonamiento o cómo aprende el cerebro humano, pero a través de una máquina, ¿no? Seguramente que os suenan las redes de neuronas artificiales. Bueno, pues realmente imitan cómo el cerebro humano aprende a través de las redes de neuronas biológicas, ¿no? Entonces, hay un paralelismo muy fuerte entre las redes de neuronas artificiales y las redes de neuronas biológicas, con sus limitaciones. Pues esto de deep learning es que nosotros intentamos aprender, hacer que la máquina aprenda, configurando diferentes capas de redes de neuronas, ¿no? Capas en profundidad, por eso se llama esto de deep learning. Y es una técnica súper potente hoy en día para procesar grandes cantidades de datos como vídeo, audio, texto, por ejemplo, ¿no? Está claro que hoy en día podemos tener sistemas que combinen muchas de estas ramas, ¿vale? Pues, por ejemplo, ChatGPT pues, puede combinar Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, ¿no? Yo os voy a enseñar pues, aplicaciones que son más sencillas para que entendáis cómo funcionan por detrás estas técnicas de aprendizaje automático y sobre todo que veáis también los posibles riesgos que pueden tener y cómo los podemos mitigar, para que cuando nos hablen de ese futuro apocalíptico sepamos que los realmente responsables de que exista o no somos nosotros, los humanos, no son los algoritmos en sí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un caso práctico y vamos a explicar cómo funciona por debajo. Sí es cierto que es un caso complejo, entonces aquí intentaremos minimizarlo un poco. Es un caso del ámbito de la salud, es un algoritmo que no es nuevo, realmente es del 2017, que se creó en la Universidad de Stanford para detectar cáncer de piel a través de imágenes, ¿vale? Este fue un sistema que, para los que ya sepáis de inteligencia artificial, fue un sistema entrenado en una CNN, en una Convolutional Neural Network, que había sido entrenado en más de 1 millón de imágenes de manchas de piel, ¿vale? Para los que no sepáis tanto de inteligencia artificial, os voy a enseñar ahora cómo podría más o menos funcionar este sistema de una manera más sencilla. La idea era tener un sistema que ayudase a los dermatólogos a predecir cáncer de piel a través de una imagen. Y algoritmos como estos son los que subyacen debajo de muchas aplicaciones, detrás de muchas aplicaciones que están hoy en día pues, en nuestros teléfonos para hacer algún tipo de asesoramiento inicial de algún tipo de mancha que tengamos en la piel. Bien, pues este es un ejemplo de aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque utiliza ejemplos, datos que ya tenían los dermatólogos, imágenes sobre manchas malignas y manchas benignas. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros utilizamos para entrenar estos algoritmos. Le mostramos imágenes de cánceres e imágenes de manchas pues, que son benignas. Habitualmente, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace este proceso? Si tenemos un conjunto de imágenes ya etiquetadas, seleccionamos pues, un 70% de ellas, por ejemplo, y las utilizamos para entrenar un sistema, para que el sistema vaya viendo ejemplos. Ejemplo de una imagen con cáncer, ejemplo de una imagen que es una mancha benigna, ejemplo de imagen con cáncer, ejemplo de imagen de mancha benigna. Vale, y este entrenamiento se puede hacer de diferentes maneras. Hay diferentes algoritmos ya implementados o podemos hacer algoritmos ad hoc para el problema que estamos resolviendo, que básicamente lo que intentan es ver qué características hay en común en las imágenes con cáncer que las diferencien de las imágenes
de manchas benignas. Puede ser el tamaño, el tono, puede ser la forma de la mancha, lo que sea. Habitualmente lo que se estudia aquí son transformaciones matriciales de las imágenes, ¿no? Toda imagen se puede transformar al fin y al cabo en una matriz o en un vector donde podemos representar diferente información de la imagen, como el valor de los píxeles o medidas que hemos tomado particularmente de esta imagen. Y eso es lo que estos algoritmos intentan encontrar para diferenciar una imagen maligna de una imagen benigna. Una vez que han visto muchos ejemplos, se considera que el modelo está entrenado. ¿Cómo lo probamos? Bueno, pues con ese 30% que nos quedaba por ahí sin utilizar, ¿qué hacemos? Se lo pasamos al algoritmo, pero no le decimos qué tipo de imagen es. Le decimos, ojo, mira, yo ahora te voy a pasar un 30% de imágenes que me quedaban en mi conjunto de datos, que estaban etiquetadas, ¿no? Que yo sé cuál es un cáncer y cuál no, pero me lo vas a tener que decir tú, yo no te voy a decir lo que es, ¿vale? Y entonces, en ese caso, el algoritmo me va diciendo, pues esta primera imagen, pues es un cáncer, y efectivamente es un cáncer. Entonces apunto como, bien, ha predecido bien esto. Y lo mismo hago para el resto de imágenes de mi conjunto de test, ¿vale? Aquí, ¿qué hago? Pues contabilizo cuántas veces se ha equivocado el algoritmo y esto me da la precisión. En medicina generalmente no se espera menos de un 95% de precisión. Y estos conjuntos de datos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí de la Universidad de Stanford, utilizaron para entrenar el sistema, reentrenar, porque realmente utilizaron un algoritmo ya entrenado por Google para detectar objetos en general en imágenes, pero utilizaron un sistema de más de 120.000 imágenes para reentrenarlo, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de grandes cantidades de datos. Bueno, pues este sistema lo probaron delante de un grupo de dermatólogos y llegaba a tener exactamente la misma precisión y en algunos casos incluso más que el propio grupo de dermatólogos. De hecho, algunas imágenes que los dermatólogos no eran capaces de reconocer porque tenían la resolución baja, el algoritmo era capaz de predecir bien si era un cáncer o no, ¿vale? Entonces, obviamente aquí nos tenemos que dar cuenta de la potencia que pueden tener estos algoritmos. Obviamente pues tienen una memoria mucho más grande, no se cansan de ver ejemplos, son capaces de almacenar mucho más conocimiento que a lo mejor un médico, ¿no? en su cabeza. Vale, entonces daos cuenta de la potencia positiva que pueden tener estos ejemplos. Os voy a poner otro ejemplo que además le tengo mucho cariño porque es un trabajo que he dirigido yo, entonces obviamente no es que le quiera hacer publicidad, pero es que le tengo un cariño especial. Es también en el ámbito de la salud, pero de la salud mental. Y es un algoritmo que entrenamos para detectar problemas de salud mental en las redes sociales, ¿vale? Igual que os dije anteriormente que el algoritmo para reconocer pues cánceres de piel se utilizaba en algunas aplicaciones o como asistencia médica, nunca como reemplazo, ¿vale? Como asesoramiento al diagnóstico, pues este algoritmo es una de las bases que hemos utilizado para lanzar campañas a lo largo de toda España en colaboración con una fundación que tiene teléfonos de ayuda de apoyo emocional y hemos lanzado campañas dirigidas a usuarios que encajaban dentro de un perfil de riesgo de suicidio, de depresión o de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces lo que hicimos fue entrenar un sistema que sea capaz de detectar riesgo de suicidio, de depresión o de trastornos de la conducta alimentaria en redes sociales, clasificar un montón de usuarios de manera completamente anónima y ver cómo se caracterizan estos usuarios de alto riesgo. Y lanzamos campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles. Estas campañas se lanzan en Instagram, en Facebook. Ahora mismo tenemos una activa de 3 meses de duración y en la que además ha participado Meta, ¿vale? Somos en total 8 centros de investigación, hospitales, fundaciones trabajando en este proyecto. Como veréis, no solo trabajamos científicos o científicas de datos, sino también psicólogos, psiquiatras. Todas estas investigaciones han de ser multidisciplinares. ¿Cómo es el diagrama de aprendizaje en este caso? Bueno, pues también partimos de publicaciones. Le tenemos que mostrar ejemplos, ¿no? Estamos detectando problemas de salud mental en redes sociales. Entonces, para entrenar un algoritmo que aprenda a hacer eso, le tenemos que mandar también ejemplos de publicaciones de alto riesgo en redes sociales y ejemplos de publicaciones que llamamos de control o de bajo riesgo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Claro, no hay nada que esté etiquetado en redes sociales que diga que esta publicación pertenece a una persona de alto riesgo de ideación suicida, ¿no? Entonces, en este caso, este proceso de etiquetado se hace recopilando un conjunto de publicaciones de redes sociales que hablen de suicidio.
las filtramos con más de 1000 palabras relacionadas con estos temas y son etiquetadas por 3 psicólogos o psiquiatras. Y nos quedamos solo con aquellas publicaciones en las que los 3 están de acuerdo, ¿vale? Entonces, así creamos nuestro conjunto de ejemplos. Estas publicaciones son ejemplos de usuarios en riesgo de algún problema de salud mental y estas otras aplicaciones son ejemplos de usuarios de control o que no están en riesgo. El proceso es el mismo. 70% lo usamos para entrenar un modelo y una vez entrenado el 30% lo utilizamos para test. Y el sistema podrá predecir en un futuro para nuevos usuarios completamente anonimizados si tienen algún tipo de problema de salud mental o no. Ya en otro campo, en el ámbito de los recursos humanos, y este es el último ejemplo que os voy a poner, bueno, pues una empresa, que no voy a decir su nombre, pues quiso hacer un algoritmo de selección de personal para los equipos de ingeniería de software, ¿vale? Entonces era un algoritmo que básicamente quería recibir 100 currículums y seleccionar los 5 mejores, ¿vale? Entonces, ¿cómo creéis que lo entrenaron? Tenía que recibir ejemplos de candidatos que habían sido contratados por esta empresa y ejemplos de candidatos que habían sido rechazados. En la empresa tenían esta información a través de los currículums y lo que hicieron fue lo siguiente: mostrarle ejemplos de currículums que habían sido de candidatos que habían sido aceptados y ejemplos de currículums de candidatos que no habían sido aceptados, ¿vale? Esto se entrenó, 70% de training, algunos modelos, ya después os enseñaré cómo funciona alguno de estos modelos. Y una vez que el modelo está entrenado, pasamos al entrenamiento, mismo proceso de siempre. ¿Cuál fue el problema aquí? Y aquí ya empezamos con los riesgos de estos sistemas. Pues que el sistema no contrataba mujeres, nunca seleccionaba mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente esta manera de aprender, de mostrar ejemplos de una clase y ejemplo de la otra, tiene el problema de que si estos ejemplos no son de calidad o no son representativos, es posible que el sistema aprenda mal. Pero el problema no es del algoritmo. Por motivos históricos, todos los que estáis aquí sabéis que en tecnología, en el campo de ingeniería del software, hay más hombres que mujeres. En carreras técnicas hay más hombres que mujeres. Los ejemplos que les pasaron de ingenieros de software contratados en esta empresa eran más ejemplos de hombres que de mujeres. Entonces el algoritmo entendió que una característica común para ser contratado en las personas que habían sido contratadas era el sexo, ser hombre. ¿Vale? Pero fijaos que, ¿cuál es la responsabilidad aquí? La responsabilidad no está en el algoritmo, está en que le estamos pasando datos que ya tienen un sesgo natural, ¿no? Un sesgo que por motivos culturales, históricos, lo que sea, pues ya están sesgados. Entonces, cuando escuchamos hablar de que los algoritmos tienen sesgos, etcétera, o que generan sesgos, no son ellos quienes generan estos sesgos, es que han sido mal entrenados con datos que no son que no están balanceados o que no han tenido en cuenta algún posible sesgo que hoy en día ya tenemos las herramientas para poder mitigar, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos un poco más en cómo sucede esto del sesgo y cómo podríamos nosotros evitarlo. Cuando decimos que le pasamos ejemplos a los algoritmos, bien sean imágenes como las de cáncer de piel o bien sean publicaciones de redes sociales como cuando estamos prediciendo ideación suicida o bien sean currículums, realmente lo que le pasamos son matrices de datos, ¿vale? Matrices de datos en los que se han descompuesto estos ejemplos que nosotros le mandamos. Estas matrices pueden ser pues, una tabla como esta. Cuando utilizamos pues, redes de neuronas muchas veces ni siquiera identificamos, no hacemos una abstracción de características, sino que mandamos los datos directamente, por ejemplo, píxeles de imágenes y la propia red es encargada de entender qué patrones hay ahí, ¿no? Pero imaginaos en el caso de los currículums. Imaginad una tabla en la que tenemos pues, la edad, el sexo, el nivel educativo, si programa o no en Python, los años de experiencia y si ha sido contratado o no previamente en esta empresa, ¿vale? Bueno, pues aquí, claro, obviamente tendríamos que fijarnos qué tipo de ejemplos hay en esta tabla. ¿Está balanceada esta tabla? ¿Hay más mujeres que hombres? Hoy en día incluso la tecnología tiene medios para balancear estos conjuntos de datos. Si tenemos muchísimos, una clase muy mayoritaria, otra muy minoritaria, podemos reducir el número de observaciones. Si tenemos pocos, en general, pocos datos y una clase muy mayoritaria y otra minoritaria, incluso tenemos técnicas para crear sintéticamente nuevos datos que sirvan de ejemplo al algoritmo y que pueda aprender de ambas clases de la misma manera, ¿no?
Entonces, hoy ya tenemos técnicas que nos pueden ayudar a balancear este tipo de conjuntos de datos que no tienen un balance y que al final lo que van a causar probablemente serán sesgos en estos algoritmos. Pero claro, los datos son un paso previo al algoritmo, nosotros al modelo. Es algo que nosotros tenemos que trabajar previamente y saber detectar estos sesgos, ¿vale? Esta era la tabla, aquí viene la siguiente slide. Otra manera también de detectar posibles sesgos en algoritmos es a través de los algoritmos lo que se llama más transparentes. Es decir, antes os ponía pues como unos gráficos pequeños de diferentes posibles algoritmos que nosotros podemos utilizar para entrenar nuestros sistemas, ¿no? Bueno, pues hay algoritmos que nos ofrecen mayor transparencia de su proceso de razonamiento y otros que nos ofrecen menos. Las redes de neuronas, por ejemplo, a veces es difícil saber cómo razonan, cómo aprenden, cómo saben clasificar una imagen en cáncer o control, ¿vale? Pero hay otros algoritmos, como por ejemplo los algoritmos basados en árboles, como este que veis aquí, que lo que hace el algoritmo es ver, ok, ¿cuáles son las características más importantes para yo clasificar un candidato en aceptado o rechazado? Y entonces empieza y dice, pues, los años de experiencia. Si los años de experiencia son mayor o igual a 5, entonces miro si ha programado en Python. Si no ha programado en Python, entonces miro la edad. Y dices tú, ¿la edad? ¿Por qué miras la edad? La edad no debería de importar. O el género. Esto lo crea el algoritmo en sí, es un árbol pues, de decisión, es como el algoritmo razona. Habitualmente no son árboles tan sencillos, ¿no? Puedes llegar a tener árboles de 20 niveles o 40 niveles, dependiendo del caso. Pero la idea que quiero que os llevéis es cómo estos sistemas están aprendiendo y generan un árbol de conocimiento que los programadores podemos ver, los científicos de datos podemos ver y decir, aquí está teniendo en cuenta una característica que no es justa. ¿Vale? Entonces, viendo cómo el algoritmo piensa, podemos detectar también sesgos. Entonces, daos cuenta que yo estoy poniendo siempre énfasis en que los responsables de que los algoritmos tengan sesgos somos nosotros, los humanos que creamos los algoritmos, no es el algoritmo en sí. Yo siempre comparo un algoritmo con un niño pequeño, una niña pequeña, que aprenden lo que nosotros le enseñamos. Si nosotros le pasamos unos conjuntos de datos de mala calidad, o no nos damos cuenta de que está perpetuando un sesgo que probablemente ya exista en la sociedad, el problema es nuestro. Entonces es muy importante este término que aparece aquí, que es accountability, que no tenemos una traducción directa, a lo mejor muy buena en español, pero sería rendición de cuentas. Siempre debe haber un humano detrás de un algoritmo y no desentendernos de lo que el algoritmo haga, porque al final el algoritmo lo que hace depende de cómo nosotros lo hayamos programado y para qué. Y la intención que tiene el algoritmo no tiene intención el algoritmo, la intención es del humano o del grupo de humanos que están creando ese algoritmo. ¿Cómo podemos mitigar el sesgo en estos algoritmos? Datos de calidad, datos que estén balanceados, datos que sean representativos de la sociedad actual. Si estamos haciendo un algoritmo para dar prestaciones sociales y lo estamos entrenando en datos de ciudadanos a los que les dimos o no prestaciones sociales en un pasado, pero estamos hablando de una ciudad donde hace 10 años no existía inmigración y ahora sí, pues entonces esos datos no son representativos de esta sociedad. Tendremos que actualizarlos. Algoritmos transparentes para detectar cómo el algoritmo piensa y ver si hay realmente alguna anomalía ahí, ¿no? Algo que detecte que el algoritmo no va a ser justo, como por ejemplo los árboles de decisión. Equipos de trabajo diversos. Muchas veces cuando tenemos equipos de trabajo diversos, ya no solo en cuanto a género, edad, sino de conocimiento. Los algoritmos de inteligencia artificial ya no pueden ser desarrollados solo por ingenieros e ingenieras, tienen que estar desarrollados también por personas y diseñados por personas del ámbito de aplicación del algoritmo. De ahí que se promueva tanto la investigación multidisciplinar, ¿no? Y la tecnología multidisciplinar. Es súper importante porque es muy posible que si yo estoy trabajando para hacer un algoritmo en el ámbito pues de las políticas públicas, si hay una persona experta en políticas públicas, es mucho más fácil que esa persona detecte sesgos en lugar de ello, ¿no? Y auditorías expertas. Si no tenemos auditorías dentro de nuestra empresa, auditorías expertas que sean capaces de saber si estos algoritmos están funcionando bien, puede ser que estén perpetuando un sesgo. Y dentro de estas auditorías expertas meto también posibles auditorías que llegarán cuando salga la ley de inteligencia artificial. Europa está preparando la primera ley de inteligencia artificial que básicamente estructurará los algoritmos de inteligencia artificial en diferentes niveles de riesgo y aquellos clasificados pues, en alto riesgo, por ejemplo, o prácticas prohibidas. Las prácticas prohibidas obviamente ya no se podrán hacer, pero los algoritmos de alto riesgo implicarán una auditoría para que
pues, tengan un menor impacto negativo en el ser humano. Entonces, la idea que yo quiero que os llevéis es ya no solo cómo funcionan estos sistemas, sino cómo nosotros hemos de hacerlos funcionar, porque al final los sujetos de todo esto somos nosotros, quienes estamos construyendo estos algoritmos. Y quiero que cambiéis vuestra idea de pasar de poder llegar a un futuro apocalíptico, y a mí me gustaría que en lugar de pensar en robots que van en contra del ser humano, pensemos en que probablemente en un futuro, gracias a la regulación, a la concienciación del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial por una IA responsable, pase por el uso de robots como este que veis aquí, donde en lugar de ser robots que aniquilarán al ser humano, son robots que asisten al ser humano. Como este que veis aquí, que se llama Teo, existe de verdad, lo han creado en la Universidad Carlos III de Madrid y su creadora es la ingeniera, la doctora Concha Monge, ¿vale? Entonces, veamos más ejemplos de este tipo, promovamos inteligencia artificial de este tipo y informémonos más, porque al final la educación es la que puede cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Gracias.